¿por qué no fuimos nosotros a Comodoro Pi? A mí me gustaría desfilar por las escaleras. Vos que tenés el peinado así, también podrías bajar por la escalera con una... ¿Por Yo qué ya no? pasé mucho tiempo en Comodoro Pi, imagínate que a mí no es nuestro perfil, ya no nos interesa. Yo trabajé casi 10 años ahí adentro. No somos de ese tipo de gente, o por lo menos cuando nos reunimos por primera vez, cuando nos encontramos, fue una de las cosas que dijimos, no nos interesa. La causa no se va a hacer más fuerte por ir a caminar, a desfilar por Comodoro Pi, sí se hace más fuerte por haber llegado primero, ¿no? Así que está nuestro norte bien puesto, sabemos a dónde apuntamos, qué es lo que, en definitiva, lo que nos mueve y lo que nos hace seguir. Yo prefiero llegar primero con la denuncia, prefiero aportar pruebas contundentes o sugerir medidas probatorias serias desde mi casa, desde mi estudio jurídico, a ir a desfilar a Comodoro Pi. La verdad que hoy en día no se necesita ir a Comodoro Pi a hacer este tipo de cosas, salvo que nos llamen para ir a brindar una declaración testimonial, lo que fuera, que por supuesto iríamos sin ningún Por tipo ahí de hay un problema. fiscal que tiene onda con vos y te hace ir para También. verte. Pero mira, si en 10 años no sucedió, no va a suceder ahora, así que No hay eh, que perder las esperanzas, Milagro. tal cual. Pero no es nuestra forma de trabajo. Ya lo demostramos, o sea, Esto es lo que le pasó a Viviana Canosa, que justamente por armar todo este show mediático, hubo una asociación que yo no tengo buenas eh, opiniones de esa asociación, no son mías, sino de sobrevivientes que hemos ayudado, que viendo esas declaraciones, agarraron y dijeron, che, bueno, vamos a agarrar el sistema y metemos una presentación para que la citen a declarar como testigo por todo lo que está diciendo. Entonces, Viviana Cano se hizo de esto un show antes de trabajar en la denuncia y radicar la denuncia como corresponde. Entonces le ganó de mano esta asociación que creo que es Madres de Víctimas de Trata y presentaron como una denuncia en Protec justamente para que se investiguen los dichos de Viviana Canosa, porque claro, porque ella estaba diciendo que conocía una red de trata, que esto, que aquello, que tenía nombres, que tenía lugares. Entonces, esto es lo que está sucediendo con la causa de Viviana Canosa, que aparentemente estaría guionada por... Hay alguien que vio y que me está diciendo que alguien les dijo, o sea, está basada en dichos aparentemente, no está muy fuerte que digamos, pero contarle a la gente cómo es el proceso. ¿Por qué puede ser que Dragani y Viviana Canosa estén operando de esta forma al, de alguna manera, poner como algo primario el exponer públicamente, el ensuciar, el manchar a personas, mencionándolas y asociándolas con la pedofilia, el abuso de niños, la trata de personas, con delitos aberrantes, en vez de hacer una denuncia seria y formal como se debería hacer en un proceso jurídico? bueno, mira, generalmente cuando uno tiene algo tan serio, es lo que decías vos hace un rato, ¿no? Hay investigaciones que capaz que a vos te llevaron 1 o 2 años o más, mucho tiempo, muchas veces también desde la justicia, tal vez está investigando una persona y la persona no sabe. Lo mejor es mantenerse en silencio justamente para que la persona, como decía yo hace un rato, no intervenga y dañe esas pruebas o se vaya o haga determinadas cosas tendientes a frustrar el proceso, por llamarlo de alguna manera. Ahora, cuando uno hace tanto ruido o cuando uno primero cuenta y después va y lo hace, pareciera más que lo que busca es una movida de prensa, ¿no? A mí cuando me llegó lo de Viviana Canosa, me dijeron, mira, fue a declarar a una fiscalía, ya me parecía raro. Lo que se puede hacer en una fiscalía, esto se le cuenta a la gente, te cuento a vos, Pablo, para que sepas, seguramente ya lo sepas, pero bueno, lo pongo en contenido para la gente, se puede hacer tipo, es un sumario que se abre, una investigación secreta que el fiscal tiene 6 meses para estudiarlo y después elevar la denuncia. Eso se hace generalmente cuando hay cosas muy serias, pero realmente uno las quiere mantener en secreto, entonces no las dice a nadie, o cuando no tenés nada y querés hacer ruido por un tiempo, porque después la gente se olvida. De esto seguramente en 6 meses, cuando el fiscal desestime eso y no llega a ningún lado, la gente se haya olvidado. Si ustedes se ponen a fijar,
en el momento en que Canosa hace esta denuncia que va contra Gani y demás, ellos no tenían ni número de causa. Eso es porque nosotros, por ejemplo, tenemos un número de causa, lo podemos dar, no tenemos ningún tipo de problema. Yo ahora no me lo acuerdo, pero me lo puedo fijar. Ellos en ese momento hicieron esa exposición ante el fiscal para que el fiscal investigue en silencio 6 meses y en 6 meses seguro se caiga. Lo que pasa es que después vino esta fundación que decís vos, estas ONG, y recabó los dichos de ella, hicieron una denuncia así formal y ella tuvo que ir a denunciar, a No, no, declarar a fue Comodoro Pi. antes. No, no. Le Ah, ¿fue ganaron de antes? mano. Claro, ella salió en televisión diciendo que iba a preparar todo esto, de que iba a hacerlo, que iba a ir el miércoles, dijo. Sí, Entonces, sí. esta gente estaba viendo la tele y dijo, tú, hizo la denuncia en el 145. Entonces, eso lo empezó a investigar Protex y a su vez, ellos al día siguiente, como le habrán soplado, le habrán dicho, mirá que ya te hicieron la denuncia, te están Adelantaron, ganando de claro, mano, en vez de ir el miércoles, fueron al día siguiente sin avisarle a nadie. Cayeron claro. temprano, pero ¿qué hicieron? Eligieron una fiscalía. Y eligieron hacerlo con Stornelli, porque Cornelio. supuestamente es un fiscal amigo. Ellos lo dijeron. Que la verdad que no queda muy bien que diga, sí, porque yo soy amigo, que fui, lo hice. No, no queda Bueno, muy bien. mirá, estos legajos de investigación que se llaman, esto que yo te digo que tiene 6 meses el fiscal para investigar algo en secreto y demás, hacen mucho ruido. Hacen mucho ruido porque no hay un número de causa, porque no se sabe qué está haciendo el fiscal, porque no se sabe nada. A veces se llega a buen puerto cuando es totalmente hermético, a veces no. La verdad es que casi no se usa esto. Es algo que está en la ley del Ministerio Público, pero casi no se usa. Acá da toda la impresión por el manejo. Si vos no querés hacer ruido, no haces ruido. Si querés hacer ruido, haces ruido. Da toda la impresión por el manejo que hicieron un mix como para favorecerse de ambos sectores, y si uno hace un estudio más o menos liviano, ni siquiera te diría de adentrarse mucho, te das cuenta que es todo un movimiento mediático, no sé qué quisieron hacer, pero bueno, así quedó por lo menos. Pensemos algo, ¿no? Si vos, Milagro, le decís a la gente, la denuncia dice que hay un sauna ubicado en la calle Viamonte, donde captan a las víctimas. Y aporté otra dirección que está ubicada acá, que habría un gimnasio, ¿no? Un ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede con la gente que está captando, cometiendo el delito y dice, che, paren, quemen todos los papeles? No, no hay papeles, ¿no? Tiren los celulares, que no venga nadie más, no hagan más nada, quedémonos quietitos, acá no operemos más, captemos víctimas en otro lugar y no lo agarrás más. O sea, si vos querés hacer bien las cosas y tenés la información, procedés de una manera silenciosa, como yo lo hago habitualmente en causas grandes, las cuales dura mínimo, yo le digo la verdad, yo he tenido varias causas que duró la preinvestigación solamente de Protex 1 año para ser derivada a un juzgado federal, recién al año. Entonces, no son muy cortos los tiempos. ¿Por qué? Porque se toman medidas de por medio. Si ven que que es viable la denuncia, que es veraz, que hay indicios que verás, toman algunas medidas. Por ejemplo, intervenir teléfonos, pedirle que investiguen ciertas cosas, para ver si hay delito. Si no hay, no hay. Pero por eso le digo, ahora, ¿qué delito van a encontrar, Milagros? Si ya están diciendo, está tal persona, todo hicieron público. ¿Cuánto porcentaje tenés de agarrar pruebas, obtener pruebas si vos ya estás ventilando todo? Es medio difícil, ¿no? Sí, la verdad que está frustrada la causa en sí misma, o sea, no tiene ningún tipo de sentido radicar una denuncia de esa forma. Fíjate, nosotros con lo que hicimos hoy, dijimos de no decir nada por una cuestión de que realmente Mm. no frustrar, y la verdad que dan ganas de contarlo porque es todo un trabajo y demás, pero sin embargo, las ganas son otras, las ganas de que esto se esclarezca, las ganas de llegar a ver qué hay detrás de estos dos chicos y demás. Así que pareciera que es otro el norte, por lo menos que toman ellos, ¿no? Cada uno trabaja de la forma que mejor le parece, por lo menos no es la nuestra, no es la que adoptamos nosotros. A mí me parece que todo tendería a frustrarse si yo doy una dirección o si digo, vayan, intervengan tal teléfono, es obvio que la persona va a dejar de usar ese teléfono, o si digo que a un auto le pusieron un GPS para seguir los movimientos, es obvio que la persona va a dejar de usar ese auto, y así. O sea, esas cosas siempre se hacen en secreto y de manera silenciosa porque si no se frustran. Es lo que pasa muchas veces cuando se pinchan
las medidas que toma un juzgado, que alguien las filtró, o alguien que está dentro del juzgado, o la policía, o la fuerza que está interviniendo, o alguien de la fiscalía, o una parte de la causa. Bueno, acá es lo mismo llevado al extremo, ¿no? La misma denunciante está diciendo en qué dirección, y en dónde, y quiénes, y cuándo. Entonces, para cuando la justicia llegó, que siempre llega después, porque esto que yo digo tiene que estar en el muerto, o sea, siempre va a llegar después del delito, es un principio del derecho penal, es así esto, siempre llega después. Sí tiene que haber medidas por parte del Estado tendientes a prevenir, pero el derecho penal siempre va a llegar después. O sea, eso funciona así por un montón de principios y demás que ahora no voy a llegar a desarrollarlos. Pero para cuando la justicia llegó, sumado a lo lerda que es la justicia, ¿no? Con tantas cosas filtradas y con tantas cosas ventiladas, la causa está condenada a frustrarse. No hay otra opción. Es como estar jugando al truco y que vos le muestres las cartas que tenés a tu oponente. Tal Es una cual. estupidez gigante. Y por otro lado, era lo que les Y al contábamos fin y al con cabo, Milagro. Sí. perdóname que te interrumpa con esto, Pablo. Eh, no se sabe de qué lado estás, ¿no? Porque yo Mm. digo, voy a denunciar a Pablo Salum por tal cosa, qué sé yo, y al final, después viene y me dice, no, ¿y de qué lado estoy en realidad? ¿Del de la víctima o del victimario? Ese, Eh, mirá, me estás leyendo la mente, porque justamente iba a ir a ese punto. También podríamos pensar que este tipo de denuncias quizás se podría llegar a hacer o utilizar para beneficiar al que está cometiendo el delito. ¿Se Tal cual. entiende? Porque vos sabés que está involucrado Pérez. Pérez es tu amigo. Entonces vos decís, Pérez está, pero haces todo mal. Por lo cual ya arruinaste la investigación. Es como que todo eso que estaba dando vuelta y que podía salir a flote y ser llevado a la justicia, es como que pierde validez. Por lo cual, de alguna manera, al hacer mal las cosas, quizás estás beneficiando al victimario. Porque quisiste o por ineptitud. No lo sabemos en este caso. Pero también podría estar ese escenario de que se esté haciendo todo esto para beneficiar, si hay alguien que tenga algún delito en sus manos, para beneficiarlo ensuciando la cancha, ¿no? Embarrando la cancha. Podría ser. Podría ser, es una de las hipótesis. Por eso te digo que cuando suceden estas cosas, a uno, por lo menos que está entrenado, que más o menos tiene el ejercicio de cómo funcionan, realmente se pregunta, bueno, ¿para dónde juega, no? Pero bueno, quedará, pues, eso no lo vamos a saber nunca, cuáles fueron las intenciones y cuáles son, sí hay determinados indicios que son claros, pero bueno, no podemos, ya sería una acusación que no somos, no lo vamos a hacer, pero sí, por lo menos, advertir de que podría estar sucediendo. Recuerden que hay varias causas que están rondando el juzgado del hijo. Una de ellas es la de la EIVA, la denominada secta Villa Crespo, en la cual, bueno, estoy involucrado. Después tenía la de Generación Soy, que era mía también, la tiene el hijo, quedó ahí dormida. Después tiene la de Roemers también, que estaba media dormida y la despabilaron ahora. Y todas tienen vinculaciones con empresarios, con políticos, con famosos, todas. Entonces, que no sea toda una operatoria para beneficiar a alguien. Ojalá que no. Pero bueno, Milagros, ¿hay algo más que quieras decir sobre esto? Porque ya vamos a ir terminando. Igual, cuando sucedan este tipo de casos, te voy a molestar para tener tu palabra como letrada. No, nada, agradecerte de nuevo por el espacio, por el lugar y por toda la lucha que haces, que está buenísima y que no aflojes. Y bueno, estoy a ¿Qué hacemos? disposición de. ¿Qué hacemos? Ya Sí, somos un sí. equipo. Sí, bueno, pero No, pará, sos. pará. Si caigo yo en la volteada, caes vos ahora. Así que Sí, no te borrás. ahora Porque yo creo no. que te estás deslindando. No, Pablo, es tu lucha. Vos firmás, vos No, firmás. no, no, es de los dos, pero hay cosas que sería muy soberbio Sí, adjudicármelas a mí, nada. porque sé de tu compromiso y lo que mostrás, lo que se ve en cámara, para que lo sepa la gente, no es ni un 10% de lo que sos en la realidad. Sos una persona
que está 24/7. Yo a veces pienso en qué momento descansa este hombre, porque continuamente estás pensando y planeando y por dónde podemos ir y encontré esto y vi esto y qué te parece. Y la verdad que hay Somos poca dos gente con enfermos. tanta, sí, pero hay poca gente con tanta pasión. Y la verdad que esto dé sus frutos, o como yo ya siento que esta causa fue un éxito, esta de Gran Hermano. Yo Obviamente, también. ¿no? Que vamos a seguir, pero como lo encaramos, lo rápido que fue todo y cómo lo logramos cortar, ya nos tenemos que dar por hecho, pero bueno, somos dos ambiciosos también de esta Queremos lucha, ganar. Bueno, yo le quiero contar algo que es secreto, que no le debería contar, pero una de las metas que tenemos es ganar. obvio, Los dos siempre. queremos ganar, queremos romper. No voy a decir una mala palabra, pero queremos realmente lograr justicia. Nuestra meta es lograr justicia. Entonces, sinceramente, este equipo, no solo con la participación de Milagros, sino con Maxi, Lara, Marco, que no lo conocen por ahora, pero ya lo van a conocer. Ojalá que en algún momento él quiera. Bueno, Milagros ya lo conoce, ya se conocen entre ellos. La verdad que son Y muy la buenas verdad que es un personas. equipo bárbaro. Y son buenos profesionales y buenas personas. Y ojalá que se puedan hacer muchas cosas. De hecho, todo esto que se está haciendo ya está saliendo maravillosamente bien. Y vamos a seguir haciendo un montón de cosas que no nos dan los tiempos, lamentablemente, porque muchas veces depende es una estructura muy. Necesitas una estructura muy grande y la verdad que nosotros hacemos todo a pulmón. Por eso les digo, dentro del trabajo que vamos a hacer, Milagros y todos los abogados tienen sus trabajos personales, sus clientes, pero también saben que a través de nuestra lucha va a haber casos en los cuales van a ser remunerados y va a haber otros que van a ser ad honorem, porque todos tenemos que comer, todos tenemos que pagar los servicios. Pero bueno, nuestra lucha tiene un tema social y todos los letrados y los profesionales que me están acompañando de antemano lo saben esto, que lo principal para nosotros es lo social, generar un cambio a través de poner nuestro granito de arena y que por supuesto después tenemos metas personales y que está bueno decírselo. Yo ya pasé por hambre, ya perdí mi negocio, no queremos volver a una situación extrema y no poder ayudar a otros, porque para ayudar a otros necesitamos estar bien de alguna manera, no ser ricos, pero llegar a fin de mes por lo menos. Es lo que se busca, el objetivo, estar bien económicamente como para poder ayudar al prójimo que no tiene recursos para ser representado y lograr justicia. Que hay muchos de ellos y ya la mayoría de los que ayudé fueron así, sin recursos. Así que bueno, Milagros, la verdad que te agradezco mucho y estamos en contacto. Sí, dale. Seguro que estamos en Gracias. contacto, no Sí, quedamos. sí, iba a decir. En No los me quilombos cabe que nos duda. estamos metiendo no queda otra que estar en contacto. No, sí, ya está. Ya está, no hay escapatoria. Ya está, Es una red, pero una red sana esta. totalmente. Bueno, muchas gracias, Pablo, por el espacio, gracias por el lugar y gracias por dejarme unirme a tu lucha, bueno, que es conjunta, como lo decís vos. Y bueno, estoy a disposición para lo que sea, ya lo sabés. Y estamos hablando, y bueno, y gracias a tu comunidad también por dejarme, por escucharme, básicamente. Yo sinceramente estoy cumpliendo un sueño. Yo siempre se lo dije a la gente. Para mí tener un equipo de trabajo en todos estos años siempre estuve solo y hemos logrado un montón de cosas, pero sinceramente para mí es tener una Play 5. O sea, es poder jugar el juego con un poquito más de herramientas que yo, lamentablemente, al no poder haber estudiado, que yo siempre lo digo, me hubiera gustado ser un abogado penalista, y no tuve los tiempos, y no tengo los tiempos porque estoy abocado a ayudar al prójimo. Y no, para mí hoy en día sería perder oportunidades más importantes, porque a esta altura estudiar sería sacarle tiempo a la lucha. No digo que no lo voy a hacer en algún momento porque me encantaría, pero sinceramente para mí es una oportunidad muy importante para mí el poder hacer esto a otro nivel, porque sinceramente de la mano de profesionales como Milagros y otros me van a permitir a mí poder desplazarme de otra manera dentro de la pecera. Antes tenía limitaciones, las limitaciones era sos el denunciante, aportás prueba y hasta ahí. Yo lo que quiero es quiero ir más adentro, quiero esas causas donde quedan impunes,
porque no nos dejan entrar, porque no puedo entrar, porque no tengo los recursos, porque no teníamos abogados, porque no teníamos el marco jurídico. Quiero que se rompa de una vez eso y poder ir más en profundidad como lo vamos a hacer. Así que la verdad que estoy muy contento, Milagros, de que te hayas sumado. Y bueno, todos los profesionales que se vayan sumando van a ser muy bien recibidos porque hay mucho por hacer y no tenemos los recursos estructurales como un Estado, que el Estado tiene las herramientas para hacer esto. Nosotros lo hacemos de corazón y con lo poco que tenemos, así que se agradece mucho, Milagro, y para que la gente también lo sepa, ¿no? Bueno, gracias, Pablo. Sabés que sos casi abogado, te diría. Sabés bastante más que muchos colegas. Así que no tenés el título por una cuestión formal, te diría, pero muchas veces cuando uno habla con vos se siente como que está hablando con un colega y sos completamente humilde y conocedor del tema, y eso te pone en una posición muy privilegiada y muy respetada, ¿no? Así que tal vez es una asignatura que a vos te quedó pendiente, pero sos mucho más conocedor del tema que muchísimos abogados, y eso te pondera muchísimo. Mirá, si cuando conozcan al posible abogado que nos va a tocar enfrentar en esta casa, van a saber que por ahí tiene razón, Milagro. Por ahí tiene razón. Que si yo tuviese una habilitación, por ahí le gano, por ahí le gano. Yo creo que sí. Por ahí le gano, pero bueno, no lo vamos a nombrar ni nada porque quiere fama. Que se haga la fama a base de trabajo. Que se haga la fama a base de trabajo. Cada uno que se ocupe de su lucha. Exacto, de su granjita. Bueno, Milagro, te mando un abrazo grande y estamos en contacto. Hablamos, Pablo, muchas gracias. Chao, chao. Igualmente, chao, chao. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.